Los contenidos de todos los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Guerra Espiritual. Conduce Padre Horacio Boforte. Queridos hermanos, estamos en el 8º capítulo de esta serie, La Guerra Espiritual. Habíamos visto en el capítulo anterior cómo se prepara la historia de la intervención de Dios en favor del pueblo descendiente de Abraham para salvarlo de la esclavitud de Egipto mediante la historia de Moisés. Desde su infancia, cómo el Señor lo prepara a través de esos actos de piedad con su pueblo que lo obligan a huir por temor a ser juzgado como asesino, por defender a uno de su pueblo, y cómo en esa huida se encuentra en el desierto, en la región del Sinaí, con la hija del sacerdote Madián, que va a ser su esposa, y cómo él después vuelve y el Señor le encomienda salvar a su pueblo. Él se siente incapaz de hacerlo, pero el Señor le asegura que estará con él, le da la fórmula de asistencia, yo estaré contigo, una fórmula que, como lo he dicho ya en otros pasajes, nosotros conocemos muy bien, porque nuestro Señor Jesucristo también nos aseguró, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Más todavía, ese estaré con vosotros es el nombre Emmanuel, Immanuel, Dios con nosotros. Ese estar junto con nosotros, activo, asistente, defensor, es precisamente un nombre propio de Dios, el Emmanuel. Y ahora Él le promete eso y le va a dar un signo, y el signo va a ser que Él un día va a venir con su pueblo, después de haberlo sacado de Egipto, a rendirle culto en ese monte donde está, y que Dios ha marcado el sitio con la zarza ardiente a los pies del monte Sinaí. Veamos entonces la continuación de esta historia. Viene ahora Moisés va a decirle al faraón el mensaje de Dios. El faraón no quiere escuchar a Dios porque no quiere perder esa mano de obra que tiene, esclava. Esto dirás a los israelitas, le dice Dios a Moisés: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré recordado generación tras generación. Y le revela el nombre que Dios le ha dado en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Yo soy el que estaré. Porque Moisés le ha pedido a Dios, ¿de parte de quién digo yo que vengo? Y es un nombre de Dios que significa yo soy el que soy, pero también yo soy el que estoy. En hebreo no hay diferencia, como en castellano, entre el verbo ser y estar. Tenemos que yo soy el que soy, es yo soy el que está. Está siempre. Yo estaré con vosotros. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando dice yo soy y nos dice yo estoy, está atribuyéndose también el nombre divino, y se comprende esta afirmación como una blasfemia. Es el nombre de Dios. Yo soy. Pero es yo estoy activamente con ustedes a lo largo de la historia, defendiéndolos. Lo que puede ser que se olviden de que yo estoy son ustedes, pero yo estoy. Yo he oído el clamor. Cuando se clama a mí, yo acudo. Y entonces Dios instruye a Moisés sobre su misión. Dios le dice a Moisés: reúne a los ancianos de Israel y diles que Dios se te ha aparecido, yo os he visitado y me he dado cuenta de lo que os han hecho en Egipto, así que he decidido sacaros de la aflicción de Egipto. Moisés le lleva este mensaje a los ancianos de Israel. Irás con los ancianos de Israel donde el rey de Egipto y les diréis: ahora todos juntos tienen que ir al faraón. Tenemos que hacer un viaje durante 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Dios nuestro Señor. Ya sé que el rey de Egipto no os dejará ir adelante a Dios. ¿Por qué tenían que irse al desierto a ofrecer sacrificios? Porque no podían matar animales en Egipto, donde los animales eran sagrados.
Y Dios le adelanta a Moisés que el faraón no le va a hacer caso, que se va a endurecer. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios que obraré en medio de ellos, y entonces os dejará salir. Y ahora viene entonces un signo que el Señor le da a Moisés. Moisés respondió: piensa que no me creerán, ni me harán caso, pues dirán: ¿no se te ha aparecido el Señor? Entonces le preguntó el Señor, el Señor le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Un bastón, un cayado, le dijo Moisés. Tíralo al suelo. Él lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Era una serpiente venenosa. Pero el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Queridos hermanos, los que saben lo que es una serpiente, saben que tomar a la serpiente por la cola es la muerte. Los que saben tomar una serpiente la toman de la cabeza, de la nuca, porque de ese modo la inmovilizan, y al no tener un punto de apoyo con la cola, no pueden pegar el bote y morder. Acá, lo que el Señor le pide a Moisés es que se arriesgue con un riesgo de muerte al tomarla de la cola. Y Moisés hace un acto de fe en la palabra del Señor que es tan heroico como aceptar la muerte sobre la palabra de Dios. Confiar en Dios en situación de muerte. Esto nos muestra la grandeza de la fe de Moisés. Si la fe de Abraham había sido reputada por justicia, esta fe de Moisés lo es mucho más. Extendió la mano, la agarró a Moisés por la cola, y en ese momento la serpiente se convierte de nuevo en bastón. Pero ahora es un bastón distinto. Ya no es el bastón de antes. Ahora es el bastón de la fe. Porque ese bastón ahora significa que Moisés tiene puesta la seguridad en la palabra de Dios y no en el apoyo de un bastón material. La seguridad de la fe, queridos hermanos, es esta confianza plena en Dios, y que da una firmeza que un bastón no puede dar. Un bastón cualquiera no da esta firmeza. No es el apoyo en la vida lo que necesitamos. Los que se van poniendo ancianos necesitan un apoyo material con su bastoncito. Pero este apoyo de la fe, esto es lo que da la victoria en la guerra espiritual. La confianza en Dios. Y este es el bastón que va a acompañar a Moisés en todo su camino, en toda su ruta, pero que simboliza esa fe que lo acompaña, esa fe en Dios, en el Señor. Una sola vez dudó Moisés con ese bastón y golpeó 3 veces la roca. Y fue derrotado allí. Ya lo veremos. Extiende tu mano y agarra. Extendió la mano, la agarró y volvió a ser callado en su mano. Para que crean que se te ha parecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es el signo. En los relatos de Guerra Santa se nos va a dar, por lo tanto, una promesa: estaré con vosotros, y un signo: tú en el futuro vendrás con el pueblo a adorarme aquí en este mismo lugar del desierto donde viste la zarza ardiendo. Y ahora este otro signo, el del bastón. Tu fe tiene efectos milagrosos. Entonces Moisés le dice a Dios que él no sabe hablar. Y esto le molesta al Señor. Mira, Señor, yo nunca he sido hombre de palabra fácil, ni aun después de haber hablado tú conmigo. Ya ves que soy torpe y de boca de lengua. Y esto dice, esta respuesta parece como que le molesta a Dios, ¿no? Y dice: óyeme un poco, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que veía al ciego? ¿No soy yo, el Señor? Así pues, vete, que yo estaré en tu boca y te indicaré lo que debes decir.
Acá le pide entonces el Señor, que ya conoce la confianza de Moisés, que no confíe en su locuacidad o en su capacidad de convencer en esta misión política que le da con el gobernante, sino que se confíe en que el Señor le dará la palabra. A mí me pasa como predicador, queridos hermanos, si me permiten una confidencia, que muchas veces tengo una inseguridad porque no sé si la tentación de tener que preparar. Y como que a veces el Señor me lo impide y dice, no, déjate de preparativo, yo te voy a dar lo que vas a decir. Esta confianza, yo estaré en tu boca, esto a mí me consuela mucho como sacerdote. Yo estaré en tu boca, te indicaré lo que debes decir. Creo que en esta serie, si me permiten nuevamente que me extiendan un poco en esta confesión propia, en esta serie experimento continuamente esto. Lo he experimentado también en la serie de EWTN, donde hablé del demonio de la sedia, que es el Señor el que habla por boca de uno y que lo que le hace decir supera claramente la capacidad de la que uno es consciente de no tener. Entonces el Señor, Moisés, le insiste, por favor, Señor, envía a quien quiera, no me mandes a mí, manda a otro. Se quiere eximir de esta misión divina que Dios le da. Y esto le molesta al Señor. Dice que despertó la ira y le dijo, ¿no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Y entonces lo manda junto con Aarón. Tienen unas entrevistas con el faraón y el faraón está endurecido y no lo quiere dejar ir. Entonces comienza el relato de la vocación de Moisés. Yo soy el Señor, me aparecía Abraham e Isaac. Es un segundo relato, así como hay dos relatos de la alianza, pero este es muy importante, este relato, porque nos resume las razones de esta guerra que se va a entablar entre Dios y el faraón. Le dice el Señor a Moisés, yo soy el que soy. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob con el nombre de El Shaddai, pero mi nombre de soy el que soy no se lo di a conocer a ellos, sino solo recién a ti. Después establecí con ellos mi alianza, etc. Y ahora, al escuchar el gemido de los israelitas esclavizados por los egipcios, he recordado mi alianza. Dios no se olvida de la promesa. Por eso dile a los israelitas, yo soy el que soy, yo os sacaré de los duros trabajos de los egipcios. Es el pariente, el Goel, el pariente poderoso que va a liberar de la esclavitud a sus parientes. Os libraré, acá está la palabra Goel, de su esclavitud y os redimiré. Redimir quiere decir volver a comprar como esclavo, pagar el dinero del rescate. Con brazo tenso, es el gesto del guerrero que sostiene la espada. Acá tenemos una guerra santa. No se ha cortado el brazo del Señor, con brazo tenso. Perdónenme que he perdido el renglón. Y sabréis que yo soy el que soy, el asistente, el que estoy siempre con vosotros, vuestro Dios, que os sacaré de la esclavitud de Egipto y os introduciré en la tierra que he jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en herencia. Moisés habló así a los israelitas, pero ellos, abrumados por la dura servidumbre, no le hicieron caso. Vuelve el Señor a ordenarle a Moisés que vaya al faraón, y entonces vienen las 10 plagas de Egipto. Las 10 plagas nos indican que Dios combate al faraón ¿con qué? No con ejércitos de este mundo, no con fuerzas humanas, porque delante del faraón y todos sus magos y todos sus ejércitos están simplemente Moisés y su hermano Aarón, y no tienen fuerza militar ninguna, ni fuerza política ninguna, están solamente confiados en el Señor delante del poder, de los poderes de este mundo. Es el Señor el que va a entablar esta lucha. No pueden confiar entonces en sí mismos. Nuestro Señor los está poniendo en un riesgo
semejante al de tirar el bastón al suelo para que se convierta en serpiente y tomar la serpiente con la mano. Es algo así enfrentarse con el faraón y todo su poder. Es también exponerse a la muerte. Hombres así decididos necesita Dios nuestro Señor para la lucha espiritual. Hombres de una fe inquebrantable. Y le indica a Moisés que golpee las aguas y comienza la primera plaga. Van a ser 10 plagas con que Dios va a combatir al faraón. Una, las aguas del Nilo que se ponen rojas, otra la plaga de las ranas, otra la plaga de los mosquitos, otra la plaga de los tábanos, luego una peste del ganado, úlceras en la piel causadas por, al parecer por el sol, granizo, langostas, tinieblas y por fin la última, la decisiva, la que hace que el faraón los expulse, la muerte de todos los primogénitos de los hombres y primogénitos del ganado. El Señor seleccionaré algún trozo de todas estas plagas, que no podemos exponer todas enteras. Tomo algo de la primera. Dice, el Señor le dice a Moisés, el corazón del faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Preséntate al faraón por la mañana, cuando vaya al río, espéralo a la orilla del río, llevando en tu mano el bastón que se convirtió en serpiente, y le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte, deja partir a mi pueblo para que me den culto en el desierto. La salida es una salida cultural, una salida para el encuentro con Dios, con el Dios pariente precisamente. Pero hasta ahora no has hecho caso. Así dice el Señor, en esto conocerás que yo soy el que está actuando. Mira que estoy aquí. Con el cayado que tengo en la mano golpearé las aguas del río y se convertirán en sangre. Y los peces del río morirán. El río quedará apestado y los egipcios no podrán beber agua del río. Esta plaga se anuncia también en el libro del Apocalipsis como uno de los signos de los tiempos del Anticristo, en que los mares se volverán sangre, púrpura. Hay unas algas rojas venenosas que infectan las aguas. He visto hace poco por internet un fenómeno semejante que se está dando en Australia y Nueva Zelanda, donde hay también zonas del mar que se ponen rojas como la sangre. Esto está anunciado por el libro del Apocalipsis y se debe a esas algas rojas, tóxicas. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había mandado. Alzó el cayado, el bastón, golpeó las aguas en presencia del faraón y de sus servidores, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Un milagro. Los peces murieron, el río quedó apestado, los egipcios no podían beber el agua de él, hubo sangre en todo el país de Egipto, pero ahora imitan el milagro los magos de Egipto. Acá aparecen por primera vez los brujos y los magos, que pueden imitar las obras de Dios, que pueden adivinar, y que pueden, por lo tanto, desautorizar los milagros de Dios y debilitar la fe de la gente, hacerlas sordas para los mandatos divinos y para la voz de los profetas, o hacerlos prescindir de las verdades reveladas por Dios y prestar su fe a hombres que con muchas artes y ritos y recursos mágicos de magos producen efectos asistidos por Satanás. Estos magos del faraón también están sin duda asistidos por los demonios. Siguen por lo tanto las 10 plagas que ustedes pueden ir leyendo en la Sagrada Escritura, son interesantes de leer. El faraón sigue endurecido hasta la 10ª plaga. Son 10 plagas. Fíjense que hay 10 palabras de Dios en la creación, 10 palabras de Dios de alianza en el Sinaí, 10 plagas aquí de corrección, 10 palabras que no son palabras, son hechos de Dios,
actos de Dios, no es que te lo digo, sino que hago esto, son hechos elocuentes de que Dios está ahí. Y este hombre, así como hay gente que no le hace caso a los 10 mandamientos y hay gente que no cree en 10 palabras de la creación, bueno, aquí el faraón está hasta esta 10ª plaga, no se completa la obra de la salvación de Egipto. Y esta plaga va a ser la muerte de todos los primogénitos. Moisés dijo, esto dice el Señor, a medianoche pasaré por medio de Egipto. Morirán en el país todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava, que se ocupa del molino, así como todos los primogénitos del ganado, también los animalitos. Habrá en el país de Egipto alaridos, tales como nunca los ha habido ni los habrá. Pero entre los israelitas no ladrará ni un perro, habrá paz, podrán dormir los israelitas mientras sus enemigos están en duelo, ni los hombres ni las bestias, para que sepáis que el Señor distingue entre Egipto e Israel. Entonces vendrán a mí todos estos siervos tuyos y postrados ante mí me suplicarán, sal con todo el pueblo que te sigue, vete de Egipto. Entonces saldré, y ardiendo en cólera salió de la presencia del faraón. Queridos hermanos, estamos así entonces en el umbral de esta gesta de salvación. En esa noche, llegamos a esa noche de Dios en que se anuncia la muerte de los primogénitos. En el libro de la sabiduría se nos habla de esa noche y se dice, en el capítulo 18 del libro de la sabiduría, leemos lo siguiente. La palabra de Dios, los que no creían en nada a causa de las artes mágicas, ante la muerte de los primogénitos acabaron por reconocer que aquel pueblo era hijo de Dios. Y cuando un silencio apacible lo envolvía todo, en la mitad de la noche, y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde los cielos, desde el trono real, como un guerrero implacable, sobre la tierra condenada al exterminio, empuñando la espada afilada de tu decreto irrevocable. La palabra de Dios es la espada. Y cuando se detuvo, todo lo llenó de muerte. Tocaba el cielo mientras pisaba la tierra. Queridos hermanos, acá tenemos al Dios guerrero que se precipita precisamente con este poder para salvar a su pueblo. Continuaremos en el próximo episodio, en el próximo capítulo, en el 9º capítulo, con estas obras de la guerra de Dios que nos preparan para comprender la victoria de Cristo en el Nuevo Testamento. Que Dios los bendiga y será hasta el próximo capítulo de esta serie, La Guerra Espiritual. Espiritual. Conduce Padre Horacio Boforge.